Buenos días a todos, chicos. En este vídeo vamos a resolver unos cuantos ejercicios de geometría analítica en el plano, ¿vale? Nivel más o menos de cuarto de la ESO, por tanto son ejercicios sencillos. Y vamos a resolver algunos ejercicios de la parte de vectores y otros ejercicios de la parte de rectas, que al final están muy relacionados, porque para poder resolver unos tenemos que dominar otros. Sobre todo para resolver rectas tenemos que tener muy claro el concepto de vector, ¿vale? Entonces, venga, en este primer ejercicio, súper sencillo, nos dan 3 puntos y nos piden las coordenadas de los vectores A, B y B, C, sus módulos, producto escalar, ángulo que forman, y luego queremos vectores perpendiculares o paralelos a esos vectores que hemos calculado. ¿Vale? En primer lugar, a mí me parece que siempre resulta bastante interesante hacerse el dibujo, no es que sea obligatorio, ¿vale? Pero siempre resulta bastante interesante y siempre ayuda para sobre todo luego poder comprobar las soluciones que tenemos. Entonces, si nosotros nos marcamos nuestros puntos, ¿vale? Podemos ir haciendo más o menos de forma aproximada nuestra representación gráfica, ¿vale? Esto ya, si lo hacemos con regla, pues evidentemente nos va a salir mucho mejor, ¿vale? Si marcamos los puntos 2 menos 2, pues aquí tendríamos nuestro punto A, nuestro punto B, que sería el vector 3 menos 2, que lo tendríamos por aquí, y el vector C, que sería el 4, 3, que lo tendríamos más o menos por aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a poner estos nombres un poquito mejor para que se vean así, ¿vale? Fijaros, si yo me dibujo el vector AB, solamente al dibujarlo, al representarlo gráficamente, ya veo que es un vector horizontal, por tanto ya sé que su componente I va a ser 0, ¿vale? Fijaros si tengo ya idea de esto que estoy haciendo. Y aquí tendría mi vector BC. Este sería el vector BC y este sería el vector AB. Si queremos calcularlos de forma analítica, ya sabéis que para resolver el apartado A, si lo queremos resolver de forma analítica, ya sabéis que para calcular el vector AB, lo que tenemos que hacer es, como va desde el punto A al punto B, lo que tenemos que restar son esos dos puntos, son las componentes del punto final menos el punto inicial. Entonces, si hiciéramos B menos A, lo voy a hacer en este caso paso a paso para que se vea, ¿vale? Vemos que lo que hacemos es restar las componentes X, por lo tanto nos queda 1, y restar las componentes Y vemos que nos queda 0, ¿vale? Por tanto, este es nuestro vector AB, que ya se puede ver perfectamente en el dibujo, ¿vale? Que lo que hago es desplazarme una unidad en el eje X y no me desplazo ninguna unidad en el eje Y, ¿vale? Como se puede ver en el vector, me desplazo una unidad en el eje X y no me desplazo ninguna unidad en el eje Y, porque ese es el concepto de vector, ¿vale? De igual forma, si nosotros calculamos el vector BC, ¿vale? Que lo haríamos como C menos B, lo podemos hacer de forma directa, que nos sale 1, 5. ¿Qué significa esto? Pues que para ir de B a C yo me desplazaré una unidad en el eje X y 5 unidades en el eje Y. Si yo me dibujo este triángulo, ¿vale? Podemos ver que yo para ir de B a C me desplazo una unidad en el eje X y 5 unidades en el eje Y. Por tanto, ya sé que el cálculo analítico está correcto, ¿vale? Ahora, para calcular el módulo, ya veis que cuando tengo un vector, al final al separar sus componentes X e Y, yo lo que me estoy generando es un triángulo rectángulo. Por tanto, yo puedo calcular el módulo, que sería esa hipotenusa, esa distancia que hay de B a C, mediante el teorema de Pitágoras, ¿vale? Por tanto, es lo que puedo aplicar, en este caso para el primer vector, para el vector AB, siempre que sea un vector horizontal, un vector vertical, el módulo va a ser igual a la componente no nula. Por tanto, en este caso el módulo va a ser 1, ya lo puedo saber. No es ningún triángulo, por tanto solamente es una distancia recta, se desplaza 1, pues sería 1. Pero si lo hiciéramos aplicando la fórmula que conocemos, como si fuera un Pitágoras, pues ya podemos ver que eso nos da 1. ¿Vale? Si quiero calcular el módulo del vector BC, pues sería como si hiciéramos el teorema de Pitágoras, para calcular la hipotenusa, la raíz cuadrada de los catetos, la suma de los catetos al cuadrado. Y por tanto nos quedaría raíz de 26. Y lo dejamos así, no hace falta calcular decimales. Y ya tendríamos nuestros vectores y sus módulos calculados, ¿vale? Venga, si ahora queremos calcular el ángulo que forman,
fijaros que en realidad, aunque estén colocados de esta forma, para calcular el ángulo que forman, lo suyo sería colocarlos desde el mismo punto de origen, ¿vale? Un vector, ya sabéis que si no me dicen nada, lo normal es situarlo desde el 0, 0, y por tanto, haciendo un dibujo más o menos aprox, pues sería, aquí estaría mi vector 1, 0, y así estaría mi vector 1, 5, y este sería el ángulo que forman, ¿vale? Así ya tenemos una idea aproximada de que nos tiene que salir menor de 90, y por tanto también sabemos un poco el signo que va a tener el producto escalar, porque si yo ahora hago el producto escalar del vector AB por el vector BC, ya sabéis que cuando tengo las componentes es tan sencillo como multiplicar las componentes X y sumarle el producto de las componentes Y, me queda 1, este es el resultado del producto escalar. Y el hecho de que sea positivo me dice que el ángulo que van a formar esos dos vectores va a ser menor de 90. Ya se podía ver con el dibujo, pero también me da la información, el resultado del producto escalar. Si me hubiera dado negativo, significaría que el ángulo estaría entre 90 y 180, ¿vale? Porque siempre que calculamos un ángulo entre los vectores, siempre vamos por el camino más corto, por tanto nunca va a ser mayor de 180. ¿Bien? Ahora, para calcular el ángulo que forman, pues lo que tendría que hacer sería aplicar la otra fórmula del producto escalar, donde trabajamos con el módulo de los vectores, que se multiplica por el coseno del ángulo que forman. Y simplemente lo que tendríamos que hacer sería despejar de aquí, como tengo el valor del producto escalar y tengo el valor de los módulos, pues ya podríamos despejar el ángulo, que sale aproximadamente 78 grados, ¿vale? Menor de 90, como ya sabíamos que tenía que ser. ¿Sí? Muy bien, pues allá simplemente nos quedaría el apartado C, que me piden las coordenadas de un vector perpendicular y otro vector paralelo. El perpendicular a AB, ¿vale? Lo podemos llamar U, que tiene que ser perpendicular a AB, y un vector V, que tiene que ser paralelo a BC, ¿vale? Lo podemos hacer de muchas formas, pero al final lo que tenemos que saber es que dos vectores que sean perpendiculares, su producto escalar tiene que ser 0, ¿vale? A partir de ahí es muy sencillo que si nosotros tenemos un vector AB que es horizontal, pues ya sabemos que el vector U tendrá que ser vertical, y si es vertical ya podríamos saber automáticamente que su componente X tiene que ser 0 y su componente Y puede ser cualquiera. Y así ya tendríamos un vector perpendicular, ¿vale? Entonces, si esto lo tenemos claro, pues podemos decir que nuestro vector U es, por ejemplo, el vector 0, 1. ¿Sí? Si yo compruebo haciendo ese producto escalar, me quedaría que 0, 1 por 1, 0, pues evidentemente da 0 y se cumple que los dos vectores son perpendiculares. Ya sabéis que siempre tenemos otra opción, una opción, digamos, rápida, una opción sencilla de construir vectores perpendiculares, que es cruzar las componentes y cambiarle el signo a una de ellas. En este caso es como si le cambiamos el signo al menos, pues no cambia, ¿vale? Pero siempre hay que comprobar mediante el producto escalar. Y para poder obtener un vector paralelo, lo que se tiene que cumplir es que esos dos vectores son proporcionales. Es decir, que yo puedo escribir el vector V como el producto de una constante K por el vector BC. Si la K es positiva, esos dos vectores tendrán el mismo sentido y el ángulo que formarán será 0. Si la K es negativa, esos dos vectores tendrán sentido contrario y el ángulo que formarán será 180. ¿Vale? Por tanto, es tan sencillo como construir mi vector BC como el producto de K, que le podemos dar a la K, por ejemplo, 2, en este caso por BC, y ya obtener que nuestro vector V es 2, 10. Y ya tendríamos un vector paralelo. También se puede comprobar mediante, si aquí despejáramos la K, el cociente entre las componentes de los vectores tiene que ser siempre el mismo, pues podríamos ver que 10 entre 5, el cociente de las componentes Y es igual que 2 entre 1, el cociente de las componentes X, ¿vale? Y así ya tendríamos resuelto este primer ejercicio tan sencillo de vectores, que todo se puede comprobar mediante el dibujo también, ¿vale? Sí.
Venga, pues pasamos al segundo ejercicio, donde nos piden aquí la ecuación de una recta que pasa por un punto y que es paralela, cuidado aquí, es paralela a esta recta que nos dan aquí. Vale, nosotros que sabemos, nos piden una recta R, ¿vale? Vamos a suponer que esta recta es S, entonces nos piden una recta que es paralela a S y que ese punto P5 menos 2 pertenezca a dicha recta. Vale, pues como para tener definida una recta lo que nosotros necesitamos es un punto y un vector. El punto ya lo tenemos y el hecho de que sean paralelas hace que el vector director de R tendrá que ser proporcional al vector director de S, porque son paralelas y eso es lo que significa que dos rectas sean paralelas. Que en este caso, para nosotros, como no estamos trabajando con vectores, estamos trabajando con rectas, es tan sencillo decir como que los vectores sean iguales, ¿vale? Simplemente cambiar los puntos por los que pasen, pero podemos trabajar con el mismo vector. Por tanto, el vector director que yo voy a usar para hacer este ejercicio va a ser el que saque de las ecuaciones paramétricas que a mí me dan, que sería el vector menos 1, 2, porque ya sabemos que en las ecuaciones paramétricas los valores que no están asociados al parámetro, en este caso el parámetro t, me dan un punto de esa recta. Por tanto, yo tendría de aquí un punto que sería el 1, 0, porque en la i no hay ningún valor no asociado al parámetro t, y el vector de esa recta S sería el menos 1, 2, porque son dos coeficientes asociados al parámetro t, que por lo tanto es menos 1, 2, ¿vale? Y ese va a ser el vector con el que yo voy a construir mi recta, ¿vale? Entonces, si ya tengo un punto y ya tengo la recta, ya puedo construir absolutamente todas las rectas que me piden. Me piden en forma vectorial, ¿vale? Pues la ecuación vectorial de la recta, que ya sabemos que lo que hacemos es que cualquier punto de esa recta la puedo escribir como el punto, un punto por el que pase, que es ese, más el vector por un parámetro, vamos a poner t también, podríamos poner lambda, ¿vale? Y el vector. Y esta es la ecuación vectorial de la recta. Para las ecuaciones paramétricas, que son las siguientes que nos piden, lo que hacemos es separar eso en dos componentes, la componente x y la componente y. Entonces ya veis, pues si yo cojo las componentes x, pues me queda 5 menos t y la y me quedaría menos 2 más 2t. Ya veis que al ser rectas paralelas con R, la parte del vector, la parte asociada al parámetro t es la misma. Lo único que cambia es la parte no asociada al parámetro, que es el punto por el que pasa, porque evidentemente no pasan por el mismo punto. ¿Sí? Para construir la ecuación continua, ya sabéis que puedo hacerlo a partir de las paramétricas, despejando el parámetro t, ¿vale? Y simplemente haciendo después una igualación, ¿vale? Es una de las formas de hacerlo, lo puedo hacer así, entonces veis igualando el parámetro t, ¿vale? Pero se puede plantear también de otra forma, que es escribir la x menos la x del punto, por tanto sería x menos 5 partido por menos 1, que si os fijáis esto es exactamente lo mismo que esto si estuviera partido por 1, ¿vale? Igual a la y menos la y del punto, por tanto y más 2 partido por la componente y del vector. ¿Veis? Y es exactamente lo mismo que igualar esto de aquí, ¿vale? Por tanto, eso sería la ecuación continua. Para obtener la ecuación general, que ya sabéis que la ecuación general, muy importante, lo que nos da es ax más b más c igual a 0, podríamos perfectamente multiplicar en cruz y llevarlo todo a un lado, ¿vale? O podríamos trabajar a partir del vector, que ya sabéis que el vector director siempre va a ser menos ba. Por tanto, yo aquí ya la puedo construir directamente, porque si yo tengo que el vector es menos 1, 2, ¿veis? Si yo tengo menos ba, pues ya sé que mi a es 2 y mi b es 1. Por tanto, me quedaría 2x más y más c igual a 0.
¿Cómo obtengo C? ¿Cómo obtengo C? Pues sustituyendo el punto 5 menos 2. Y entonces aquí ya se puede ver operando rápidamente que la C me sale menos 8 y por tanto mi ecuación general me queda 2x más y menos 8 igual a 0. Podéis comprobar que si lo hicierais operando desde aquí llegaríais exactamente a lo mismo. ¿Vale? Nos queda la ecuación explícita, también muy importante, ¿vale? Porque nos permite obtener muchas cosas. Ya sabéis que es la que se trabaja con la pendiente y la ordenada del origen, que en este caso, pues bueno, es tan sencillo como simplemente desde ahí despejar la y nos queda menos 2x más 8. Pero otra forma en la que yo lo puedo hacer es saber que mi pendiente es la componente y del vector entre la componente x, es decir, 2 entre menos 1, es decir, menos 2, como se ve perfectamente aquí. Y después, para sacar la n, lo que haría sería sustituir el punto, es decir, aquí pondría un 5, aquí pondría un menos 2 y se vería como la n sale 8, ¿vale? Es otra forma de hacerlo. Y ya mi última ecuación, la ecuación punto pendiente, que se llama así porque se trabaja solamente a partir de un punto y la pendiente, que la pendiente la hemos calculado aquí, pues haría y menos la y del punto, es decir, y más 2 es igual a menos 2, que es la pendiente, por x menos 5, x menos la componente x del punto. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos el ejercicio completamente terminado. Ya veis que es un ejercicio muy sencillo, pero que nos permite también trabajar y dominar todas las ecuaciones de la recta. Venga, pues pasamos al siguiente, en el que nos dan dos rectas y nos piden que calculemos su posición relativa. Ya sabéis que cuando nos piden la posición relativa de rectas, las rectas pueden ser paralelas o coincidentes, ¿vale? O pueden ser secantes. Y dentro de que sean secantes podemos comprobar si son perpendiculares. Y después que calculemos la ecuación de la recta que pasa por el punto 0 menos 3 y en este caso este apartado no estaría bien, ¿vale? Porque hay un error. Entonces lo vamos a resolver de otra forma. Voy a borrar este apartado, ¿vale? Ya veréis por qué es más adelante. Bueno, ya luego entenderéis por qué no está bien, ¿vale? He cogido el enunciado que no era, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo vamos a modificar, lo vamos a cambiar, ¿vale? Y entonces vamos a decir que lo voy a inventar, ¿vale? La ecuación de la recta que sea o que pase, que sea perpendicular a ese, ¿vale? Vamos a ponerlo así, y que pase por el punto medio de A y vamos a ponerle que sea menos 1, 3 y B que sea 2, 4, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Entonces, lo mismo, aquí podríamos hacer los dibujos, no los estoy haciendo porque estamos trabajando la parte analítica, pero lo suyo sería que comprobaréis mediante dibujos. Aquí, por ejemplo, si yo dibujo las dos rectas, pues me podría dar perfectamente ya su posición relativa. Pero como lo estamos haciendo de forma analítica, ya sabéis que para saber la posición relativa se puede trabajar de muchas formas. Hemos aprendido a trabajarla a partir de la forma general, a partir de la forma explícita o a partir del vector director. Entonces podemos hacerlo de cualquiera de esas formas, cada uno dominará más una o dominará más otra, pero mi consejo, mi recomendación es que siempre trabajéis primero con el vector, porque es la forma más rápida, más sencilla de ver de forma inicial cuál es la posición relativa de dos rectas. Entonces fijaros, si yo saco mi vector director, el vector director de la recta R, como acabamos de ver en el ejercicio anterior, yo lo puedo sacar de la forma paramétrica y en ese caso ver que mi vector director sería 6, 4. Ya sabéis que yo los vectores para comprobar posiciones relativas o para construir rectas los puedo simplificar, por tanto me da igual trabajar con 6, 4 que con 3, 2. Y el vector director de mi recta S, como ya sabemos que es menos BA
o me da igual b menos a según nos interese, ¿vale? Y como la recta que tenemos es 2x menos 3y más 5 igual a 0, ¿vale? Vemos que a es 2 y que b es menos 3, pues entonces menos b sería 3 y a sería 2. Entonces, estamos viendo que los vectores son iguales, son, ¿vale?, equivalentes o proporcionales, pero en este caso son iguales. Por tanto, ya sabemos que estas rectas van a ser sí o sí paralelas o coincidentes, ¿vale? Puede ser exactamente la misma recta y tenemos que ver cuál de las dos es. Entonces, ¿qué hacemos? Si los puntos de una recta pertenecen a otra, serán coincidentes. Si no es así, serán paralelas, ¿vale? Porque evidentemente dos rectas paralelas no pueden tener ningún punto en común, mientras que dos rectas coincidentes tienen todos los puntos en común. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, yo puedo coger un punto de una recta, que en el enunciado me lo están dando, porque en la forma paramétrica ya me están dando el punto de la recta R. Entonces, yo tengo un punto de mi recta R, que es el 2 menos 3, y tengo que ver si pertenece a mi recta S. ¿Pertenece a mi recta S? Pues ya veremos. Si pertenece serán coincidentes, si no serán paralelas. Entonces, es tan sencillo como sustituir el punto en S. Entonces, en la X de S pongo la X del punto y en la Y de la recta S pongo la Y del punto, ¿vale? Y lo que hago es comprobar. ¿Esto se cumple? ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Por tanto, no pueden ser coincidentes y la única solución válida es que mis rectas sean paralelas, ¿vale? Es así de sencillo. Por eso no tenía sentido el segundo apartado, ¿vale? Porque me pedían que calculara el punto de corte. Si las rectas son paralelas, evidentemente no se van a cortar en ningún punto. Por tanto, no se puede calcular el punto de corte de rectas paralelas, ¿vale? Por eso hemos modificado el segundo apartado. Entonces, vamos a por el segundo apartado, donde nos dicen que la recta tiene que ser perpendicular a S. Entonces, ya sabemos que esa recta T que a mí me piden, ¿vale?, que tiene que ser perpendicular a S y que además ese punto medio de A y B, ¿vale?, pertenece a esa recta T. Pues entonces tenemos dos cosas que hacer, ¿vale? Tenemos primero que trabajar con esto para obtener el vector director y con esto obtendremos el punto que necesitamos. Entonces, si el vector director de mi recta S es, lo hemos calculado arriba, es el 3, 2, yo ya puedo construir un vector director de mi recta T que sería, por ejemplo, el menos 2, 3. Y se puede comprobar cómo el producto escalar, ¿vale?, da 0. Porque 3 por menos 2 más 2 por 3 es 0. Para ello, ¿qué hemos hecho? Acordaros de la forma más directa de hacerlo es cambiar las componentes, es decir, la componente Y pasa a la componente X y la componente X pasa a la componente Y, y lo que hacemos es cambiarle el signo solamente a una de las dos. Es una forma directa de aplicar este concepto que tenemos aquí. ¿Sí? Y por tanto, nuestra recta T ya sabemos que va a ser menos BA del estilo 3x más 2y más c igual a 0. ¿Vale? Esta es la recta T, pero lo que nos falta es saber cuánto vale c. ¿Y cómo sabemos el valor de c? Sustituyendo un punto. ¿Y qué punto? Pues este de aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el punto medio entre A y B, que se calcula como siempre para una media aritmética, la suma de los dos partido por 2. Entonces, si nosotros lo que hacemos es sumar el menos 1, 3 más el 2, 4 partido por 2, lo que hacemos es trabajar con las componentes x, menos 1 más 2, 1, entre 2, 1 medio, y 3 más 4, 7, entre 2, 7 medios. Y ese es nuestro punto medio, que ahora ya podemos sustituirlo ahí para obtener c. Entonces, si sustituimos en x, tendremos que poner 1 medio y en y tendremos que poner 7 medios, pues nos quedará que 3 medios más 7 más c
tiene que ser 0, ¿vale? Y entonces la C nos sale menos 17 medios. Y ya sustituyendo tendríamos nuestra recta. Para que nos quede un poco más bonito y no nos quede con fracciones, podemos multiplicar toda nuestra recta por 2. Y entonces nuestra recta sería 6x más 4y menos 17 igual a 0. Y esta sería la solución al ejercicio. ¿Veis lo que he hecho? O sea, en vez de poner 3x más 2y menos 17 medios, pues multiplico todo por 2 para no poner 17 medios y poner directamente menos 17. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues ya tenemos 3 ejercicios y solamente nos queda uno. Donde en este es súper sencillo, lo que nos piden es que calculemos a partir de dos vectores. A partir de dos vectores tenemos que calcular un vector perpendicular, o sea, calcular el valor de k para que sean perpendiculares, el valor de k para que sean paralelos y después el valor de k para que forme un ángulo de 45 grados. Los dos primeros apartados son súper sencillos, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es, si dos vectores son perpendiculares, ya hemos visto a lo largo de todo este vídeo que su producto escalar tiene que ser 0, por tanto lo que haríamos es que 7,1 por 1k tiene que ser 0 y por tanto nos quedaría que 7 más k tiene que ser 0, pues de aquí directamente sacaríamos que la k tiene que ser menos 7 y ya estaría hecho. Fijaros qué sencillo. Para que sean paralelos, vale, pues ya sabéis que se tiene que cumplir que sean proporcionales o lo que es lo mismo que el cociente entre sus componentes x. Vamos a hacerlo con w arriba, que es más interesante, os digo por qué. Que el cociente entre sus componentes x tiene que ser igual que el cociente entre sus componentes y. Y por tanto lo que haríamos es que 1 partido por 7 tiene que ser igual a k partido por 1. Y de aquí nos sale que la k tiene que ser un séptimo. Fijaros qué sencillo es esto. ¿Por qué he puesto w arriba? Porque ya que tengo la k en w, así la k me queda arriba y no me complico la hora de despejar. Porque si no hubiera tenido la k abajo y me podría haber equivocado. ¿Vale? Y el último apartado, que sí que es un poquito más largo, porque aquí, como me dicen que tienen que formar un ángulo de 45 grados, no tengo una forma directa de hacerla y lo único que tengo que hacer es trabajar con la otra forma del producto escalar, que es la del producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Entonces, si yo calculo su producto escalar, que fijaros lo he hecho aquí, me queda 7 más k, pues 7 más k tiene que ser igual al módulo de w, que yo lo puedo calcular aquí arriba, pues el módulo de v sería raíz de 50, ¿vale? Puedo sacar factor común si queréis, pero bueno, tampoco es que me interese mucho, ahora vais a ver por qué, ¿vale? Lo puedo poner así. Y el módulo de w, que no lo puedo sacar directamente porque me quedaría la raíz de 1 más k al cuadrado. Pues eso es lo que tengo que poner, ¿vale? Tendré que poner raíz de 50 por raíz de 1 más k cuadrado por el coseno del ángulo que forman. Como forman 45 grados, pues ya sabemos que el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y a partir de aquí, pues a operar, ¿vale? Fijaros que de una forma más o menos directa, pues esto por esto me queda raíz de 100, que es 10, 10 entre 2, que es 5, ¿vale? Por tanto, me quedaría aquí que 7 más k es igual a 5 por la raíz de 1 más k cuadrado. Sí. Y a partir de aquí, pues lo único que tengo que hacer es operar, como ya sabéis, pues como una ecuación irracional, pues elevar al cuadrado ambos términos. Y entonces me acabaría quedando aquí, pues 49 más k cuadrado más 14k igual a 25 por 1 más k cuadrado, ¿vale? Y ya sería simplemente ponerlo bonito, o sea que me quedaría 25, que con eso me quedaría 24k cuadrado menos 14k, y aquí me quedaría menos 24 igual a 0. Lo puedo dividir todo para 2, me quedaría que 12k cuadrado menos 7k menos 12 es igual a 0. ¿Sí? Y aquí ya sería tan sencillo como resolver esta ecuación de segundo grado
sabéis cómo sabemos resolverlas, ¿vale? Pero si queréis aplicar aquí la fórmula porque no sabéis hacerlo de cabeza aplicando las propiedades, pues no pasaría nada, ¿vale? Lo podríais hacer y entonces nos quedaría que la k sería igual a menos b, 7 más menos raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado menos 4 por 12 por menos 12 partido de 2 por 12, ¿vale? Y a partir de allí podríamos obtener el resultado y fijaros, lo que nos quedaría serían dos raíces de denominadores 3 y 4, ¿vale? Porque 3 por 4 es 12 y los numeradores también tienen que ser 3 y 4, porque 3 por 4 también es 12. Acordaros de las propiedades, se tiene que cumplir siempre que el producto de los denominadores nos tiene que dar A y el producto de los numeradores nos tiene que dar siempre C. Por eso una de las dos tiene que ser negativa. ¿Cuál tendrá que ser negativa? Pues como esta es negativa y las propiedades nos dicen que la suma es menos b partido por a, pues entonces sabemos que si la suma es negativa será porque la más grande es la positiva. Por tanto, no queda más remedio que el menos vaya ahí, ¿vale? Y entonces mi solución es que la k puede valer o menos 3/4 o 4/3, ¿sí? Y este sería el examen completo resuelto, ¿vale? Es con unos cuantos ejercicios para trabajar más o menos de forma simple y sencilla vectores y rectas. Así que nada, chicos, espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el